Jesús, santo por siempre. Santo por siempre, Señor Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Dios que nos ama, Señor. Ese Dios que nos ama, Señor. Poderoso Dios. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Poderoso Dios. Te adoramos. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Señor Jesús. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Dios que nos ama, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu amor. Poderoso Dios. Gracias, Jesús, porque nos has salvado. Te adoramos. Con tu infinito y eterno amor. Espíritu Santo. El Dios que nos ama. El Dios que nos ama. Que está haciendo por aquí este Espíritu Santo. Yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Hay nadie como tú, Señor. Jesús. Y no sé dónde
Dios que nos ama? ¿Cuántos creen en ese Dios poderoso, creador de milagros? Puede sentarse un momentito. Es el creador de milagros, es el poderoso Jesús. Amén. Gracias al Señor por los cantos. Amén. Gracias al Señor por las personas nuevas. Gracias por haber venido nuevamente aquí en la iglesia, a la casa de Dios. Amén. Damos la bienvenida a las personas nuevas que están llegando y a los hermanos también que llegaron de México, y a la hermana también, sin marcas, y a los hermanos, todos, ¿verdad? Gracias por estar en la casa de Dios. Quiero decirles que no hay mejor lugar de estar que los atrios, dice la palabra, que la casa de Dios. Mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Amén. Y pues gracias al Señor porque están aquí. Ahora vamos a pasar a la palabra del Señor. Hoy me toca a mí traer la enseñanza de Dios. Amén. Y el Señor me dio una palabra para esta tarde. Amén. Que se llama 3 cosas para ver la unción. ¿Cuántos quieren ver la unción? Vean que nos gozamos cuando decimos que queremos la unción de Eliseo, la doble porción, y que queremos la unción de Elías, y que queremos las unciones que todos los profetas traían, y queremos la unción de los profetas del Nuevo Testamento, pero no queremos pagar el precio de la unción. ¿Cuántos quieren pagar el precio para la unción? Porque la unción el Señor nos la da, pero tenemos que tener un precio para obtenerla. Porque todos hablamos que queremos la unción de Eliseo, la doble porción. Pero muchos no se han dado cuenta que para tener Eliseo la doble porción tuvo que pagar un precio también. Amén. Y vamos a hablar de eso. Solamente quiero abrir las Biblias para la lectura y ponernos a orar, y ya empezamos a hablar de la palabra. Vamos al libro de Primera de Reyes 19:16. Primera de Reyes 19:16. Poderoso Dios, la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Reyes 19:16 dice así: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Amén. Vamos a orar en esta tarde para entrar a los 3 puntos, 3 cosas para ver la unción en nosotros. Amén. Amén. Gracias, Espíritu Santo, porque te he estado sintiendo cuando empezamos los cantos. Sé que estás aquí. Sé que estás aquí, Espíritu Santo. Te pido en esta tarde que seas con cada uno de nosotros, que abras nuestro entendimiento, nuestra mente, que hagas tú un cambio en nuestra vida, que hagas un cambio en nuestra mente. Espíritu Santo, haz la obra en cada uno de nosotros y en los que nos están escuchando, Espíritu Santo. Que tu palabra que salga de mi boca sea tuya, que la palabra que salga de mi boca sea tuya, que sea tu palabra. En el nombre de Jesús, tu palabra, Dios, nunca regresa vacía. Siempre hace un cambio, siempre deja una semilla para germinar. Y en esta tarde hablaremos de tu palabra. Te damos gracias porque estás aquí con nosotros. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Dios Padre. Te damos gracias, Jesucristo, por haber venido a morir por nosotros. Y te damos gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que estás aquí. En el nombre de Jesucristo, toma el control, Espíritu Santo, de esta palabra. Por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se puede sentar un momento? Elías era un varón grande que tenía una gran unción, un profeta de Dios. Elías
peleó contra los profetas de Baal, contra los falsos profetas. Elías oró para que no lloviese. Elías oró y fuego cayó. Elías oró para que el hijo de la viuda reviviera. Y Elías fue un gran profeta. Y nosotros siempre queremos tener la unción de Elías. Y nos ponemos todos bien felices cuando alguien viene y nos dice, tendrá la unción de Elías. Y saltamos de gusto porque queremos hacer las obras y los milagros que Dios lo usaba hacer. Pero llegó el momento en el que el Señor le dice, el versículo que leímos, el 16, ungirás para que sea profeta en tu lugar a Eliseo. Llegó el momento en que iba a terminar su función en el mundo. Llegó el momento en que iba a terminar el propósito que Dios le había mandado hacer. Y tenía que dejar otra persona en su lugar. Y Dios lo escogió. Primera de Reyes 19:16. Y Dios lo escoge. Y le dice, ve y ungirás a Elías en tu lugar. Y dice la palabra de Dios que Eliseo va hacia donde, Elías va hacia donde está Eliseo. Primera de Reyes 19:21. Vamos a leerlo ahí. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató con el arado de los bueyes, coció la carne y le dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Aquí vemos que la primera cosa que nosotros, son tres cosas para ver la unción. La primera cosa que nosotros debemos de tener es el llamado de parte de Dios. La primera cosa cuando el Señor te llama. La primera cosa es cuando tenemos el llamado de parte de Dios. Primeramente de parte de Dios, y después te lo va a confirmar con alguien más que tú tienes el llamado. Porque hay mucha gente que no tiene llamado y se pone por sí solos. Hay mucha gente que porque tuvieron un sueño se pone en ellos mismos. Y aquí dice la palabra que Elías fue ante Eliseo y lo halló arando con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Aquí hay una cosa, que cuando Dios te da el llamado, tienes que dejar lo que sea por Dios. Recordando en el Nuevo Testamento y a todos los profetas que todos dejaban todo por ir a seguir al Señor. Esa es la primera cosa, el llamado y dejarlo todo. Dice la palabra de Dios aquí que Eliseo estaba arando con 12 yuntas. Lo que nos dice aquí la palabra era que Eliseo era de una familia acomodada. Eliseo era de una familia media, más o menos, que tenía dinero, porque ellos tenían yuntas. Él estaba arando y dice aquí que iba con las yuntas y llevaba 12 yuntas delante de sí, y él tenía una. Pasando Elías delante de él, le echa el manto. El manto significa el llamado. El manto significa autoridad. El manto significa que Dios te está llamando a algo. Mas sin embargo, Eliseo no dijo, ¿cómo voy a dejar todas las cosas que yo tengo? Sino dice la palabra que Eliseo, la única cosa que le pidió es ir a despedirse de sus padres. Es ir a decirle a sus padres a dónde iba a ir. Eso también muestra que Eliseo tenía respeto para los padres. Fue y les dijo qué era lo que iba a hacer. Dice la palabra, ve, déjame besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve. Entonces la primera cosa es el llamado.
Eliseo no le importó. Hay gente que está muy a gusto y está acomodada cuando Dios le ha llamado, no quiere soltar lo que está haciendo. Gente que Dios le está llamando para algo y no quiere dejar de hacer lo que está haciendo. Gente que le duele desprenderse de lo que ellos están haciendo. Gente que no quiere soltar. Como dije el otro día, conozco gente con llamado para pastoras, conozco gente con llamado para profetas, para liberación, y no quieren dejar su trabajo porque no quieren seguir su llamado, quieren hacer una cosa y hacer la otra. O quieren dejar esperando allí lo que están haciendo sin obedecer al Señor. No quieren dejar la cosa que están haciendo. No quieren parar lo que hacen. Y dice la palabra de Dios que Eliseo dejó todo. Solamente se despidió de sus padres para seguir a Elías. Y la segunda cosa es romper con todo lo que te ata. Rompe con todo lo que te ata. Porque miren lo que hizo Eliseo. Se volvió y tomó un par de bueyes en el versículo 21 y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y se fue tras Elías. Él vino a su casa, él se despidió de sus padres, pero antes tomó el par de bueyes con los que él trabajaba. Y él empezó a matar los bueyes y a hacer una fiesta para despedida y dárselo a la gente. Dice que con el arado él hizo la lumbre. ¿Pero por qué hizo eso? Es representación de lo que lo ataba a regresarse, ya no se iba a regresar. Es en representación a que él ya no iba a regresar a agarrar su yunta. Dice la palabra de Dios, ninguno que está poniendo las manos en el arado y voltee para atrás. Él quiso hacer eso en representación a que no iba a voltear hacia atrás diciendo mis cosas de trabajo están allá. Lo vuelvo a repetir, muchas personas no quieren dejar las cosas que están haciendo. Muchas personas están atadas. Muchas personas se atan a las cosas del mundo. Ahorita estamos en un mundo en el que Google hay muchas cosas que están dando a las personas. Quieren estar en Facebook, quieren estar en Google, quieren estar en YouTube, quieren estar mirando cosas. Esas son ataduras para hacer lo que Dios te mandó a hacer. Porque pasamos mucho tiempo en esas cosas y de repente nos sale algo que nos da risa y lo estamos viendo, pero sigue otro, y sigue otro, y sigue otro, y sin darse cuenta ya pasó media hora. Porque eso es lo que hace. Y también está la IA. La inteligencia artificial, que también es otra cosa. Hay personas que no tienen llamado, pero su prédica no la sacan del espíritu, sino que la sacan de la IA. Personas que no tienen palabra para dar, pero la sacan de la... No sé cómo se llama en el español, ya se me olvidó el español, pero no sé cómo se llama eso de la IA, como en la aplicación que está en los teléfonos, que lo quieren sacar las cosas para predicar de ahí. El ChatGPT dice Eduardo. Pero quieren sacar las cosas de ahí porque no tienen llamado, porque solo se pusieron, porque no hubo quien les hablara. Y luego después hacen disparate y medio en el altar porque no fueron llamados por Dios. Y hacen puros disparates y puras cosas. Y estábamos diciendo que el Señor nos mostró, bueno, a mí me mostró que la iglesia era como un circo en muchas iglesias. Porque ya lo que hacen es hacer cosas para que la gente esté contenta. Ya lo que hacen es hacer cosas para que la gente esté contenta porque no hay llamado. Si no, la gente se va. Si les hablas de la palabra y lo que te dice el Señor, se van, se enojan, se ofenden porque no tienen llamado. No tienen llamado, quieren jugar con la palabra, quieren jugar en el altar. En el principio del año Dios reveló que iba a limpiar los altares. Porque hay gente que está jugando en los altares. A Joel le reveló el Señor también que la iglesia era como un circo, ¿verdad, Joel? Que son cosas que el Señor se enoja y es lo que viene para el pueblo. Porque no hay llamado de parte de Dios.
Lo único que quieren es que esté la iglesia, que la gente no hable, que la iglesia se les cayó porque ellos mismos se pusieron. Y la primera cosa dijimos que Elías hizo con Eliseo fue que Dios le dijo, ve, úngelo, y fue llamado. La segunda cosa es que Eliseo rompió con las cosas que lo iban a atar. Él luego pescó su yunta y mató los animales, se hizo una gran fiesta y se las dio al pueblo. Y con el arado lo puso ahí para que se prendiera la gran lumbre ahí. Me imagino que estaba bien contento diciendo, yo ya me voy a servir a Dios. ¿Cuántos se ponen contentos cuando el Señor los llamó y dice, yo voy a servir a Dios? Y cuando ven que están contentos porque ya el Señor los habló y los cambió, los transformó. La persona que viene a los pies de Jesús y el Señor lo cambia, lo transforma, se pone contento con alabar a Dios. Se pone contento con que el Señor lo mande a hacer algo. Se pone contento cuando el Señor le dice, tú vas a hablar de mi palabra. Y se pone a hablar de la palabra. Y muchas veces no sabemos y decimos, ¿cómo? Como dijo Jeremías, si yo soy un niño no sé hablar, no sé qué decir. Moisés también lo dijo. Pero ellos están hablando de la palabra porque el Espíritu Santo los está ayudando a hablar. Y vemos que Eliseo, él dejó todo su pasado. Pero gente que todavía está regresando y quiere regresar a los ajos y las cebollas. Gente que quiere regresar como pueblo de Dios a los ajos y las cebollas. Y luego dice, no, a mí me iba mejor cuando no iba a la iglesia. Yo he escuchado personas eso. Yo estaba mejor sin ir a la iglesia. Y me iba mejor. No tenía problemas. Pues claro que no vas a tener problemas porque el enemigo te tiene bien agarrado. Pues ¿para qué te da problemas? Te da problemas cuando empiezas a buscar de Dios. Te da problemas cuando empiezas a leer la Biblia. Te da problema cuando ve que has orado un día y otro día y otro día y otro día y ahí te viene el problema para que pares de orar. Te da problema cuando te ve que estás ayunando. Entonces sí te da problemas el enemigo. Pero quédate tranquilita sin buscar a Dios y sin buscar al Espíritu Santo, no te da problemas. Porque ahí te tiene. O quédate tranquilita que te entretenga con una película de YouTube. Y verás que el diablo está a gusto porque estás viendo ahí y te estás apartando de Dios. Pero así hizo Eliseo. Quemó la yunta y dijo, yo no regreso más porque el Señor me ha hablado. Yo voy a seguir al siervo de Dios. Yo voy a seguir al siervo de Dios. Pero la tercera cosa es la preparación por el Espíritu. A veces decimos bien bonito de que Elías le aventó el manto a Eliseo y que Eliseo ya tenía el llamado, pero sabe que pasó tiempo para que él, mientras que fue preparado. Pasaron 6 años o un poquito más para que Eliseo fuera sucesor de Elías. Y Eliseo andaba con Elías por varios lugares para ser preparado por Dios y por el Espíritu y para forjar su carácter a cómo iba a ser. Él tenía que estar viendo al profeta para que él siguiera las mismas cosas, porque él iba a ser sucesor. Un sucesor hace lo mismo que el otro hace. Un sucesor tiene que estar vigilando porque ese le va a tocar hacer lo mismo que está haciendo él. Y Elías dijo al Señor, le dijo a Elías, unge a Eliseo porque va a ser tu sucesor. Pero Eliseo siguió a Elías. Y dice la palabra de Dios en el 21, a mero abajo dice la palabra que no nos gusta a veces, y le servía. Porque muchos cuando ya nos dan el llamado y cuando ya nos ungen y cuando el Señor nos da una palabra no queremos servir. No queremos servir. No, yo ya tengo una palabra que voy a ser profeta. Yo ya tengo una palabra que voy a predicar a naciones. Yo no voy a servir a nadie. Yo quiero estar arriba. Y personas que quieren estar arriba cuando no se han pasado por el proceso de preparación por el Espíritu Santo. Como Eliseo pasó un proceso de preparación por el Espíritu Santo de más de 6 años. Más de 6 años. Pero hay personas que no quieren empezar de abajo. ¿Y por qué el Señor puso a Eliseo a servir a Elías? Porque les dije que Eliseo venía de una familia acomodada. Eliseo probablemente tenía sirvientes.
Pero ahora tenía que empezar de abajo sirviendo a Eliseo. Y tenía que darle agua. Y tenía que decir, ¿qué te falta? ¿Qué te hace falta? Él iba a ser como el sirviente de Elías, mientras Elías se iba para que él quedara como sucesor. Entonces, ¿qué nos indica ahí? La humildad. Debemos ser humildes y empezar de abajo y empezar a servir en lo que sea. Espíritu de servicio. Muchas veces necesitamos eso en la iglesia. Espíritu de servicio. Ese espíritu de servicio lo he visto yo aquí. Les he dicho yo. Lo he visto en un hermano aquí. Y he dicho, él tiene un espíritu de servicio. Porque siempre anda viendo qué hace falta. Siempre anda atrás del pastor. Si me hace que quiere el manto del pastor. Pues siempre lo he visto en el hermano. Siempre lo he visto en él. Y siempre he dicho yo, él tiene el espíritu de servir. Porque anda detrás del pastor. Y varias veces lo he dicho, lo que carga el pastor lo va a cargar él. Porque anda atrás de él. Igual como Eliseo y Elías. Pero aquí dice la preparación del espíritu. Más de 6 años. Miren, Primera de Reyes 19:21 fue el que leímos. Vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 3:11. Mas Josafat dijo, no hay aquí profeta a Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Ahí les estoy diciendo nuevamente que Eliseo era servidor de Elías. Eliseo servía a Elías en todo, porque él quería ser como él, porque él le había arrojado su manto. Qué felices nos sentimos cuando vamos a un lugar con un profeta o con alguien que viene a predicar de lejos y que nos da el manto. Y decimos nosotros, ¿pero qué viene? Viene la preparación. Viene el llamado, la confirmación de Dios, romper con el pasado, romper con la costumbre, romper con religiosidades, romper con las cosas que te atan al mundo, romper con las religiones. Porque de Jesús no es religión, es comunión con Él. Romper con todas las cosas que te atan a tu pasado para que puedas tener la libertad de ir de en pos de Dios a lo que Él te mandó a hacer. Entonces aquí vemos como Él era servidor de Elías. La cuarta cosa. Después de que tú tienes el llamado, después de que vino la preparación, después de que rompiste con el pasado, entonces ya estás preparado para las manifestaciones del Espíritu Santo. Porque hay personas que a veces se cansan de esperar y el rey David, cuando fue llamado a ser rey, tuvieron que pasar muchos años para verse en el trono del reinado. Cuando el Señor le dijo que iba a ser rey, lo ungieran como rey, no fue el siguiente día, ni fue el siguiente año, ni fue a los 2 años, fueron muchos años, me parece como 15 años que pasaron. Eliseo fueron 6 años de preparación, pero después cuando ya estás preparado vas a mirar las manifestaciones del Espíritu Santo. Un día yo estaba triste y le dije, Señor, ya, siempre estoy predicando, siempre estoy orando por personas, siempre esto, siempre el otro. Yo quiero ver las manifestaciones del Espíritu Santo. Muéstrame las manifestaciones del Espíritu Santo, que yo quiero ver si me estás respaldando, que si tu Espíritu Santo me está respaldando. Y estaba orando yo, y en la tarde vine a la iglesia y pasé al frente y el Señor me mostró las manifestaciones del Espíritu Santo, porque cuando yo empecé a orar, la persona cayó al suelo y no era yo, era el Espíritu Santo. Por eso yo le pedía las manifestaciones del Espíritu Santo, para estar segura, yo quería más confirmación de que el Espíritu Santo me estaba respaldando. Porque una persona que sube acá arriba sin el Espíritu Santo, ¿a qué venimos? Son palabras huecas, son palabras que no tienen efecto en las personas, porque son palabras de hombre.
Y es mejor la palabra del Espíritu Santo. Aunque sean 2 o 3 palabras del Espíritu Santo, que muchas palabras sin el Espíritu Santo. Aunque sea que no sepamos hacer un mensaje con puntos y con todo como lo hacen los que Dios los llamó, que estudiaron, pero con el Espíritu Santo. ¿Para qué quieres un mensaje bien estudiado, con el instituto bíblico y todo lo que tú quieras, sin el respaldo del Espíritu Santo? Y esa vez yo me fui bien contenta, porque el Señor me contestó lo que yo le había dicho, que me mostrara que me estaba respaldando su Espíritu Santo. Segunda de Reyes, ya lo leímos. Segunda de Reyes 2, 12 al 15. Vamos a verlo. Las manifestaciones. Viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le dio, y tomando sus vestidos los rompió en las partes. Alzó luego el manto de Elías que le había caído y volvió y se paró en la orilla del Jordán. Tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas. Y golpeando las aguas dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron una a cada lado, y pasó Eliseo. Viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Mire, ahí está una manifestación ya. Después que Elías fue llamado, después que Elías quitó lo del pasado para no regresar, sus yuntas, sus bueyes, después que Elías fue preparado, vino la manifestación. Porque cuando Elías se va, abrió el río Jordán y pasó con Eliseo, pero el río se volvió a juntar. Entonces cuando él mira que se va Elías, le cae el manto, que era la promesa. Recuerden que le había prometido: si me ves cuando yo me vaya, la segunda porción tendrás. Entonces le cae el manto, y cuando le cae el manto, Padre mío, dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Pero cuando abrió, él tuvo que abrir el Jordán para cruzar de regreso donde estaban los profetas. ¿Y qué pasa ahí? Después de ser llamado, después de cortar con el pasado y después de tener más de 6 años de preparación, estuvieron las manifestaciones del Espíritu Santo con él, porque se volteó y con el manto abrió el Jordán igualito que Elías. Ahí estaban las manifestaciones del Espíritu Santo. Por eso les digo que cuando somos llamados, cuando rompemos con el pasado, cuando buscamos la presencia, cuando dejamos todo el pasado y cuando tenemos preparación por el Espíritu Santo, van a venir las manifestaciones del Espíritu Santo y las vamos a mirar, porque el Señor nos va a mostrar que nos está respaldando. Y aquí había la manifestación para Eliseo, era que Elías se fue, y la manifestación de que él quedaría como sucesor, que él abrió el río Jordán otra vez y se fue. Y todos los profetas, todos los que lo estaban esperando al otro lado del Jordán, miraron lo que él había hecho y dijo: en verdad, el espíritu de Elías está en Eliseo. Entonces cuando la gente mire que tú ya estás preparada, que el Espíritu Santo te está dando las manifestaciones, van a decir: en verdad el Espíritu Santo está con él, en verdad el Espíritu Santo lo está preparando, en verdad el Espíritu Santo lo está respaldando, porque van a mirar las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero tenemos que tener la paciencia de que seamos preparados. A veces nos desesperamos, pero el Señor va a cumplir lo que ha prometido a su tiempo, cuando estemos listos. Amén. Ahora, ¿qué les quiero decir? ¿Cómo fue preparado Eliseo? Eliseo anduvo con Elías en Gilgal. Gilgal significa dejar atrás tu vida pasada y tener un compromiso con Dios y una responsabilidad con Dios. Después pasó a otro lugar que se llamaba Betel, que significa casa de Dios. En casa de Dios andaba Elías con Eliseo, que significa el Betel, donde fueron los 3 lugares que fue Eliseo y Elías juntos,
que lo estaba preparando. Los 3 lugares son simbólicos, porque dije, Gilgal representa dejar tu vida pasada atrás y el compromiso con Dios y la responsabilidad con Dios. Pero Betel significa que después de dejar tu vida pasada, significa casa de Dios y puerta del cielo, un lugar del encuentro con Dios, un lugar donde Dios te habla, un lugar en el que vas a estar buscando la presencia de Dios. Y por último, el lugar que fueron a ver en el último fue Jericó. Representaba la frontera para llegar al nuevo comienzo. Y el río Jordán fue ese nuevo comienzo cuando lo abrieron. Tenemos que buscar y que dejar que el Señor haga en nosotros lo que tenga que hacer. Si ya fuimos llamados, lo que sigue es dejar la vida atrás, nueva vida, y dejar que el Espíritu Santo nos prepare. Y cuando estemos listos, veremos las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero tener paciencia, y vamos a mirar a su tiempo lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Admiro la paciencia que tuvo Eliseo, más de 6 años con el profeta Elías, pero al final recibió su doble porción. ¿Quién quiere recibir las unciones? ¿Quién quiere recibir los mantos? ¿Quién quiere recibir la doble porción? Pero tenemos que pasar por esos caminos. Llamado, deja tu vida atrás, preparación, y seguirá las manifestaciones del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Espíritu Santo de Dios, gracias Jesús. Gracias Espíritu Santo porque estás aquí, Espíritu Santo. Gracias por hablarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por respaldarnos, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que nos siga guiando cada día más, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestra mente. En el nombre de Jesús te damos gracias. Espero que tú hayas hecho, Espíritu Santo, todo con las personas que están escuchando. Yo sé que tú hiciste la obra con los que están en Facebook, en YouTube, con cada uno de nosotros. Te damos gracias por seguir aprendiendo de tu palabra, cada uno de nosotros. Muchas gracias por estar aquí, Espíritu Santo, por tu respaldo y por todas las cosas que haces con nosotros. En el nombre de Jesús, te pido que cada uno lleguemos a nuestras casas con bien, que el ángel de Jehová nos acompañe y que quite todo espíritu que estorbe para causar accidentes o cosas negativas. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Vamos a esperar un momento, vamos a orar por la ofrenda para terminar. En el nombre de Jesús, vamos a pedirle a Esteban que haga una oración por la